Ahí está. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este nuevo día de escuela dominical. Como cantamos cuando pequeño, a la escuela dominical voy, amén, con mi familia a aprender más de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias al Señor, amén, por la lluvia, amén, que el Señor también ha mandado a nuestra tierra. Sabemos que es una bendición también, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites escudriñar las Escrituras. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella conocemos tu voluntad, Señor. Conocemos, Señor, lo que tú nos enseñas, nos corrige a través de esta palabra bendita, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor, que nuestros oídos, nuestro corazón esté preparado para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y para aquellos que lo escucharán después. Señor, bendice nuestras vidas con tu bendita palabra. Obra en la vida de nuestro hermano Rodrigo, que traerá la palabra, que sus labios, su corazón, su mente, Señor, sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo, sabiendo que tu presencia a través de tu Santo Espíritu está obrando en cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la lluvia, Señor. Gracias, Señor, también por la lluvia tardía, por la presencia de tu Santo Espíritu. Sea, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana que está en su clase en esta mañana, sobre cada maestro, sobre cada lugar donde se invoca y se adora solo tu nombre y se exalta solo tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida nuevamente a los hermanos que se están conectando, a los que van a ver en un ratito más la clase también. Que el Señor les bendiga mucho. Recuerden, cualquier duda, consulta, pregunta, pueden hacerla al grupo de la clase o ahí en privado pueden mandar un mensaje a la hermana Jimena o a mí, y ahí con la ayuda ahí del Señor la vamos a ir aclarando. Amén, vamos a empezar, y ahí vamos a ir viendo la última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra antes de que Él fuese crucificado. Ya esta es la última semana, como les decía, que el Señor estuvo. Vamos a partir viendo desde el día domingo, ya recuerden, estuvo el último domingo, y vamos a ir viendo todos los eventos que ocurrieron desde ese día. Ya recuerden, este es el último domingo que el Señor estuvo antes de ser crucificado, y es el domingo que se llama, y muy conocido hoy en la Iglesia Católica, como el Domingo de Ramos. ¿Ya? Amén. Yo creo que todos hemos visto cuando se está celebrando la Pascua una semana antes, ya como las personas y los católicos hacen sus ramitas y se regalan estos ramitos. Bueno, no sé si se regalan o los venden, no lo tengo muy claro, pero yo lo he visto fuera de la Iglesia Católica. Todos salen con un ramito en la mano, y ahí es porque están conmemorando este Domingo de Ramos. ¿Ya? Entonces es una festividad que está en la Biblia, ya que ocurrió realmente. Yo cuando era chico los miraba y no tenía idea, no sabía lo que hacían. Ahora lo entiendo, y ese es el domingo cuando nuestro Señor Jesucristo entró montado en un pollino a Jerusalén, ¿ya? Donde la gente lo empezó a proclamar como rey. Ya vamos a estar viendo también un poquito el tema de la Pascua, ya porque como empezamos a ver esta serie de estudios bíblicos de los evangelios sinópticos, ya no tuvimos tiempo en la época de Pascua, ya de ver el tema de dónde surge esta festividad que celebran los judíos, y que está registrada también en las Escrituras. Ya recuerde la Pascua no es el 25 de diciembre, ¿ya? Porque hay un eslogan que dice Pascua feliz para todos, y la verdad las cosas que no tienen nada que ver. Ya la Pascua es cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y desde ese momento empezaron ellos a celebrarla. Ya no tiene nada que ver con la Navidad, para que no se confundan. Así que ahora cuando venga la Navidad, el 25 de diciembre que la celebramos, no diga Pascua, diga Navidad, que viene de la palabra natividad, ya que viene del nacimiento de Jesús, que entre paréntesis tampoco fue en esa fecha, para que también lo tengamos claro. Lo celebramos en esa fecha, pero tampoco fue el nacimiento de Jesús en esa fecha. Ya vamos a avanzar un poquito. Como les decía, vamos a ver de dónde viene esta festividad y por qué habían tantas personas en Jerusalén. Flavio Josefo, que es un historiador, ya que escribió, que hay varios libros de él, un historiador judío, él dice que en Jerusalén se reunían alrededor de 3 millones de personas.
3 millones de personas en esa ciudad, en estas festividades. ¿Por qué? Porque el Señor había mandado que esta celebración de la Pascua tenía que hacerla en Jerusalén. O sea, todos los años, toda la gente de diferentes partes de la región tenía que ir, ¿dónde a celebrar la Pascua? A Jerusalén. Y por eso se reunía tanta gente. Y después de la celebración de la Pascua, corrían 50 días y venía otra festividad importante que también hacían los judíos, que era el Pentecostés, que se llama. ¿Verdad? Que ellos daban gracias al Señor por las cosechas. Entonces, por eso, en ese tiempo, se reunió tanta gente en Jerusalén. Por eso después cuando vino, después de 50 días, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos ahí que estaban en el aposento alto esperando la promesa. Había tanta gente viendo, había tanta gente de diferentes lugares en ese momento en Jerusalén. Y recuerde que mucha gente que venía, que era judía, había aprendido otra lengua en otra ciudad o en otro país donde ellos estaban viviendo. Había aprendido otra lengua. Entonces, por eso cuando el Espíritu Santo se derrama y empiezan a glorificar a Dios en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, toda la gente que estaba ahí, que había venido de otros lugares, sabía lo que estaban diciendo. Decían, mira, ellos están alabando al Señor en mi lengua, de donde yo vengo. Y por eso podemos ver también este episodio ahí en Pentecostés. Como les decía, la semana que estuvo el Señor Jesucristo era la semana de Pascua, por eso había muchísima gente. La gente llegaba obviamente mucho antes. Si alguno venía de lejos, recuerden que en ese tiempo no existían los aviones, no había los buses, entonces la gente se tomaba y llegaba con mucha anticipación a Jerusalén para poder celebrar esta festividad. Muchos traían algún animalito, porque tenían que presentarlo al sacerdote para que lo sacrificara, y otros simplemente compraban en el templo el animal que iba a ser sacrificado. Y de ahí el negocio, que lo vamos a ver un poco más adelante, el negocio que tenían los sacerdotes con el tema este de los animales. Esto se lo voy a dejar ahí para que usted lo lea después en su casa, de dónde viene esta festividad, de dónde se origina el tema de la Pascua de esta semana. Ahí en Génesis 37, del 1 al 36, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que está la historia ya de Jacob y sus 12 hijos. Ya sus 12 hijos ahí que toman a José, ya que era el menor, que le tenían envidia, bueno, en ese tiempo eran 11 hijos, todavía no nacía Benjamín, y lo venden. Vendieron a José, ya unos mercaderes, y los mercaderes lo llevaron ¿dónde? A Egipto, ya donde él es tomado, ¿verdad?, por un principal ahí de los carceleros, y lo tiene en su casa trabajando. Ya José después, cuando lea usted la historia, se va a dar cuenta cómo la mujer de Potifar ya quería acostarse con José, quería tener intimidad con José. Y José no quiso, se arrancó y por ende lo tomaron detenido. La mujer lo acusó de que la había querido abusar de ella y lo tomaron detenido. Y ahí en la cárcel se encontró, esa historia la va a encontrar ahí en Génesis. Si después usted la quiere leer, es bastante interesante y se va a poder dar cuenta de dónde nace también esto de la Pascua. Ahí en la cárcel él puede explicar un par de sueños que tuvieron unos hombres ahí. Y ahí cuando salieron este copero y este panadero, que eran los panaderos del rey, después el copero del rey le contó. El rey tuvo un sueño, ¿ya? Yo creo que todos sabemos esta historia, donde habían 12 vacas flacas, 12 gordas, la espiga gorda, ¿verdad? Amén. Y no sabía que él interpretara este sueño. Y llamaron a José de la cárcel, José le interpretó el sueño, le dijo lo que tenía que hacer en los tiempos de abundancia, y el rey lo puso a José como segundo al mando. Segundo al mando. Recuerden, José lo habían vendido sus hermanos, ya todo esto era un plan de Dios. Todo era un plan de Dios. Ya no crea que esto pasó porque Dios sabía que iba a venir hambruna en la región. Ya también sabía que tenía que tomar a su pueblo de Israel y llevarlo a un lugar donde estuvieran tranquilos y solos para poder purificarlos. Estuvieron casi 400 años ahí en Egipto. ¿Ya cuántas personas entraron? Entraron, dicen que alrededor de 70, algunos dicen que fueron 75 personas las que entraron a Egipto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vino esta hambruna y José, después que él interpretó el sueño, tomó todos los bienes que estaba teniendo, los 7 años de abundancia, dice que José los guardó, los administró para el faraón, y después empezó a venderlo a la gente que estaba necesitada cuando vinieron los 7 años de sequía y de hambruna en la región. Y obviamente después José viene y manda a llamar a toda su familia. Entonces, como ella era el segundo al mando ahí, después de faraón venía José, él los dejó ahí en la tierra de Gosén, donde ellos estuvieron ahí por casi 400 años, ¿ya? Pero ya después el faraón, obviamente, que este faraón murió José también, y el faraón que vino después desconoció todo el favor que había hecho José y su familia,
ya para con el faraón de esa época. Entonces lo empezó a tener de esclavos. Ya lo empezó a esclavizar, ellos construían me imagino que en ese tiempo estaban también construyendo las pirámides, construían ¿cómo se llama? Las casas del faraón, y los tenían esclavizados. Y llegó un momento en que el Señor dijo, levantó a Moisés, voy a libertar a mi pueblo. Y de aquí y de aquí nace la Pascua. Ya, porque va Moisés, ¿verdad? Con Aarón, se entrevistan con el faraón y le dicen, deja ir a mi pueblo, ya, porque van a ir a hacerme sacrificio, van a ir a adorarme. Y la manera que tenían que hacerlo era salir de Egipto. Ellos le dijeron al faraón, porque nosotros sacrificamos animales, y para acá ustedes, estos animales son sagrados. Entonces, para no ofenderlos, queremos salir fuera, ya, fuera de Egipto a poder hacer esto. Y el faraón no los dejó. Sabemos las 10 plagas que llegaron a Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor convirtió el agua del Nilo en sangre, las moscas, los piojos, ya las úlceras, las ranas. Me acuerdo en algunas clases, hace unos años atrás, cuando estudiamos esto, todas estas plagas que el Señor mandaba tenían relación con un ídolo, con un dios que tenían los egipcios. Ya hay un dios que tiene una forma de mosca. Hay otro dios de los egipcios que tenía la cabeza que era como una rana. ¿Ya? Entonces todas estas plagas que el Señor mandaba iban en contra de todos estos ídolos que tenían los egipcios. Y la última plaga que el Señor envió, ¿cuál fue? La del primogénito. Entonces el Señor mandó a su pueblo y les dijo, en la última noche, antes que yo envíe esta plaga, porque va a venir, dice el ángel, va a pasar por todas las casas matando ¿a quién? Al primogénito. Al primogénito, al primer hijo de cada familia, iba a pasar el ángel y lo iba a matar. Y le dice a su pueblo, ustedes tienen que celebrar hoy la Pascua. De esta manera tienen que matar al animal, lo vamos a leer más adelante, y tienen que pintar el dintel de la puerta y los marcos de la puerta, para cuando el ángel pase, no entre a su casa y le mate al primogénito. Y ahí de ahí viene la palabra Pascua, ya que está ahí en Éxodo 12:13, dice, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Entonces la palabra Pascua en el hebreo es Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Hoy en día todavía los judíos celebran esta festividad. Si alguien después quiere, yo le puedo enviar un video donde sale explicado, ¿verdad?, por un judío, cómo hoy en día todavía y cómo se celebra esta festividad de la Pascua. Entonces Pascua significaba pasar de largo. Y como los egipcios no hicieron este sacrificio, no pintaron el marco de la puerta, el ángel pasó y mató al primogénito. Entonces, de ahí en adelante, el pueblo judío tiene que celebrar esta festividad por un mandamiento del Señor. ¿Ya? Le vuelvo a repetir, esta festividad fue instituida por el Señor. Ya vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 16, del 1 al 6. Amén. Evelyn, por favor. Amén. Fiestas anuales. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puerta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Amén. ¿Se dan cuenta? El versículo 5 dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquier ciudad, solamente donde el Señor iba a decir que iba a reposar su presencia. ¿Y eso dónde era? Amén. En el templo que fue construido, ¿dónde? En Jerusalén. Amén. Por eso, para que ustedes entiendan el contexto histórico, por qué había tanta gente cuando crucificaron al Señor. ¿Ya? Porque todos habían ido a celebrar la Pascua a Jerusalén. ¿Cómo se debía hacer esta festividad o cómo se debía celebrar? Éxodo 12, del 3 al 6, hermana Andrea. Amén. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo,
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bien, se dan cuenta, entre las 2 tardes. Las 2 tardes era entre las 14:30 más o menos y las 18 horas. Ya nuestro Señor Jesucristo, recuerda, fue crucificado a la hora 9, que es las 3 de la tarde. Ya tiene Amén. todo. Por eso yo lo llevo al Antiguo Testamento, para que nos demos cuenta que todo lo que hay escrito en la Biblia apunta a nuestro Salvador. Todas las profecías que hay apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Como le dio la hermana Andrea, ¿verdad? Tenían que elegir un animal sin defecto. Y por eso cuando la gente llegaba a hacer su sacrificio, venía de lejos, ¿ya? Algunos traían su propio animalito que habían criado, habían cuidado para traerlo para la Pascua, para al Señor, para sacrificárselo al Señor en gratitud, en amor, y venían con corazones sinceros. Se encontraban con estos sacerdotes. Ellos llegaban porque el animal tenía que revisarlo el sacerdote antes de sacrificarlo, porque como decía ahí que tenía que ser un animal sin defecto. Entonces el sacerdote tomaba el animal que la persona traía para el sacrificio, lo examinaba, y como él tenía un negocio que vendía animales para el sacrificio que estaban certificados por ellos mismos, le encontraba cualquier defecto al animal. Usted traía su animalito, lo miraba y cualquier cosita que le encontrara, un lunarcito, no, este animal tiene este lunarcito chiquitito, no puede ser sacrificado. Y la gente venía de lejos. Imagínense qué tenía que hacer. Tenían que comprarle un animal a ellos. Entonces ahí empezaba el problema, porque el primero que todo tenían que comprar el animal con la moneda del templo. Con la moneda del templo. No podían comprarla con una moneda romana. Y ahí venía el cambio. Ellos tenían que hacerle el cambio. En el mismo templo hacían el cambio. Y les cobraban el doble. Entonces tenían que... Entonces, ese era el negocio, para que usted entienda, que tenían estos sacerdotes en el templo. Y por eso el Señor después más adelante viene y bota todas las mesas. Dice, ustedes han convertido, ¿verdad?, la casa del Señor en una cueva de ladrones. El Señor Jesucristo hizo eso 2 veces. Cuando Sí. empezó su ministerio, y ahora al final también lo hace. Ya son 2 eventos separados. 2 veces el Señor botó todas las mesas, que los echó a todos del templo, porque estaban haciendo negocios. Aparece ahí en Deuteronomio, que dice en el mes de Abib. Ya la hermana Evelyn leyó Abib. Ya en otra parte de la escritura dice que es el mes de Nisan. Ya para que no se confunda, es el mismo mes. Ya el mes de Abib tiene que ver con, hace relación al calendario cananeo. ¿Ya? El calendario cananeo es el mes de Abib. Pero en el calendario babilónico, ¿ya?, cuando los judíos fueron tomados cautivos a Babilonia, ahí el calendario, la palabra es Nisan, ¿ya? Pero es el mismo mes, tanto Abib como Nisan, para que usted lo tenga claro. Ya el Señor decía que si era una familia pequeña también, tenían que juntarse con su vecino. ¿Para qué? Para no desperdiciar, no tenía que quedar nada del animal hasta el otro día. Este animal después se sacrificaba completo, o sea, se quemaba entero. Ellos sacaban la parte que necesitaban, la comían, y después todo lo que quedaba lo inmolaban, lo quemaban entero, no quedaba nada, no tenía que quedar nada hasta el otro día. ¿Ya? Y como les decía, se sacrificaba entre las 2 tardes, entre las 14:30 y las 17 horas. Ya también todo esto, como les digo, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Murió cuándo? A las 3 de la tarde. ¿Ya? Y el día 10 tenían que tomar el animal, el día 10, llevarlo al sacerdote, lo examinaba y lo tenían que dejar guardadito en su casa el animal, hasta el día 14. Yo me imagino que también esto el Señor lo mandó para que el animal no le pasara algo en entre medio. Porque imagínense, yo tengo mi animal, lo dejo suelto, se quebra una patita, le pasa algo, se lastima y no podía ser sacrificado. Entonces lo tenían que guardar el animal, desde el día 10 hasta el día 14, para ser sacrificado. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, porque yo sé que el tema de la Pascua, ¿verdad?, lo hemos aprendido en otras veces, pero si tienen alguna duda.
Aproveche, porque no dejé todas las diapositivas que teníamos con la hermana Jimena para la clase de la paz. Solamente puse algunas. Ahí les voy a dejar también este calendario, ya que es bastante bueno. Ahí aparece el calendario juliano, que es el que tenemos nosotros. Ya el calendario juliano es el de Julio César. Ya que él inventó ese calendario, él lo creó, por decirlo de alguna manera, y es el que tenemos y usamos el día de hoy. Y ahí lo puse en contraparte con el calendario judío. Entonces por eso ahí se dan cuenta que entre el mes de marzo y abril es el primer mes de los judíos, que es el mes de Nisan. ¿Y por qué se va corriendo la fecha? Porque si se dan cuenta, Pascua no siempre cae en la misma fecha. Semana Santa de repente no ha pasado que en mayo, a veces a fines de abril, y es por el tema lunar, ya porque ellos se rigen por la luna. La primera luna llena que ellos aparecen, ahí es su primer día, que parte es el mes de Nisan. Y de ahí empiezan a contar sus días. Cuentan 14 y viene la Pascua. Y por eso a veces está nos toca saltado la Pascua y no es el mismo día. Y como si se dan cuenta, la mano derecha ahí salen todas las fiestas principales de los judíos. Por eso dice que después de la Pascua pasaban 50 días y ellos tenían otra festividad que era muy importante, una de las más importantes que ellos tenían después de la Pascua, era la fiesta de Acción de Gracias de los Frutos. ¿Ya? Y por eso se quedaban todos ahí en Jerusalén estos 50 días hasta celebrar la fiesta del Pentecostés. Ya lo leímos, Dios había ordenado esta celebración, ya lo vuelvo a repetir, tenían que ser ¿dónde? En Jerusalén. Por eso llegaba la gente y había tanta gente ahí en Jerusalén. Ya antes de que pasara este evento, cuando el Señor entra montado en un pollino, ya antes de eso, porque ahí el Señor se dejó que le echaran mantos encima de la tierra para que él pasara, lo recibieron con palmas, ya lo estaban recibiendo como un rey. Antes de ese evento el Señor nunca dejó que lo trataran de hacer rey, porque lo habían tratado de hacer rey en otras oportunidades. Ya recuerden cuando él sanó enfermos, cuando él alimentó a los 4.000, 5.000, ahí también trataron de hacerlo rey. Pero el Señor no se dejaba, dice que el Señor se apartaba de ellos. Hermana Liliana, ¿puede leer usted Mateo 8:4, por favor? 8:4. Sí, por favor. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Amén. Para testimonio de ello. Sí, amén. Sí, era cuando había sanado a un leproso. Ya él quería empezar a contarle. Si no le cuente a nadie, calladito, anda nomás y muéstrate al sacerdote. Porque no era el tiempo del Señor. No era el tiempo de... A pesar de que en esta entrada que el Señor hace, ya en este pollino, a pesar de que lo estaban proclamando como rey, después lo iban a rechazar igual. Y vamos a ver varios puntos por qué lo rechazaron. ¿Ya? Porque ellos no querían un rey, ¿verdad? Que el Señor les decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Ellos querían un rey para que les cumpliera todo lo que ellos querían. Los alimentara, los sanara, ¿ya? Y lo podemos ver también el día de hoy. La gente no quiere, habla de Dios, ¿ya? A uno le piden oración. Tú eres cristiano, sí, ora por mí, estoy enfermo, ora por mí, estoy sin trabajo. Pero no quieren pasar más allá. Quieren solamente el milagrito y después seguir sus vidas como les dé la gana. Lo mismo pasó con esta gente, a pesar de que lo recibieron, le cantaron ya una alabanza ahí de Hosana, así todo después lo rechazaron. Y este es un ejemplo y cómo el Señor a través de toda la Escritura nos habla a través de acciones. Esta era una acción concreta que estaba haciendo el Señor, montado en un asno, o mejor dicho en un pollino, que era el hijo de la asna. Le venía montado sencillo, humilde, ya porque en ese tiempo los reyes entraban en caballos blancos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. A través de la Escritura también el Señor nos ha mostrado varias historias o varios eventos donde el Señor habló a través de acciones concretas, a través de cosas que hicieron los profetas, ¿ya? Y habló al pueblo de Israel. Vamos a leer algunas de ellas. Este profeta Ahías en Primera de Reyes, hermana Karen, capítulo 11, versículo 29 al 32, por favor. Amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo
Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Amén. Ahí nos damos cuenta. Recuerden que antiguamente, cuando el Señor instituyó o se nació la nación de Israel, ya era una sola nación, que estaban las 12 tribus. Después, por el pecado de Salomón, ya el Señor los castigó y los dividió en la tribu de Judá, y obviamente que ellos tenían después la tribu de Leví, que eran los que servían en el templo, y las otras 10 tribus, que pasaron a ser los israelitas. Entonces, con esta acción que hizo este profeta Ahías, que se encontró con Jeroboam, que iba a ser el rey de las otras 10 tribus, demostró, ¿verdad? Cortó en 12 pedazos esta capa nueva que él traía, y le contó a Jeroboam que el Señor iba a dividir el reinado en dos partes. Oseas también. Oseas 1, del 1 al 9, hermana Jimena, por favor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Ehud por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré por arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amid, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Amén. Qué interesante, cuando yo leí este libro de Oseas, también me extrañó cómo el Señor mandó a este profeta Oseas que se casara con una fornicaria, y después más encima esta mujer lo dejó, se fue con otro hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, cómprala de nuevo y tráela a tu casa y recíbela. El Señor estaba ahí demostrando lo infieles que había sido el pueblo de Israel, y cómo el Señor así todo, con los infieles que habían sido, porque el Señor le dijo: ustedes son una nación adúltera, que se habían ido tras otros dioses, habían fornicado, habían traicionado al Señor. Así todo el Señor, después al final de los tiempos, los va a volver a llamar. Siguen siendo, y lo mismo pasa hoy en día con nosotros, hermanos. Nosotros también, porque muchas veces hablamos del pueblo de Israel, pero ¿cómo hicieron eso? Si a ellos, cuando salieron de Egipto, el Señor los llevaba en la noche con una columna de fuego que los alumbraba y les daba calor, y por el día por una columna, con una nube que los cubría del sol, viendo todos esos milagros, cómo todos los días caía el maná del cielo, y ellos se podían alimentar, cómo salía el agua de la peña para que ellos tomaran. Uno dice: ¿cómo viendo todos esos milagros se apartaron del Señor? ¿Se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí a buscar las tablas, y cuando bajó estaban adorando a otro ídolo, habían hecho un becerro de oro? Entonces nosotros nos preguntamos, pero también esto es para nosotros el día de hoy. Hemos visto las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Cuando hemos estado sumidos ahí en la pena, en la tristeza, o nos ha faltado trabajo, cómo el Señor ha abierto puertas de bendición para nuestro, y así todos les hemos sido infieles. Pero el Señor, a través como de este profeta Oseas, que mostró con acción lo que hace por nosotros y por su pueblo, el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Sigue siendo. Entonces, si usted ha caído en pecado y dice: no, el Señor ya no me va a perdonar, sí, el Señor lo va a volver a hacer.
Si usted va con un corazón contrito, humillado, arrepentido del corazón, el Señor le va a volver a recibir. ¿Ya? ¿Qué acción? Me gusta, o sea, si después usted lo puede leer completamente, este libro que no es muy largo, se lo recomiendo. Otra acción también que, otro profeta también que actúa a través de acción, el profeta Jeremías. Hermana Evelyn. Sí, usted lo tiene ese. Amén. Amén. La señal de los yugos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Joacías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y polos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le ha dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor ya había determinado, ya que el rey de Babilonia iba a ser el imperio que iba a gobernarlos a todos. Entonces, con una acción concreta de este profeta Jeremías, ya le dijo: ponte un yugo. Las coyundas son los lazos de cuero con que amarran el yugo sobre el animal. Esas son las coyundas que aparecen ahí en Jeremías. Y Jeremías tenía que andar paseándose con estos yugos por todas partes, llevando el mensaje. Entonces le preguntaba a la gente que lo veía: ¿qué está haciendo Jeremías con ese yugo? Y él le decía: este yugo, ¿verdad? Tenemos que nosotros cargarlo, vamos a tener que ser esclavos y vamos a tener que dejarnos llevar por los babilonios. Ya no, el profeta les decía: no se opongan, déjenlos, porque esta es la voluntad del Señor. Y ahí el Señor, ahora vamos a pasar a Mateo, ya cómo predicaba el Señor con sus acciones a través de esta entrada triunfal. En algunas Biblias dice entrada triunfal, y la verdad de las cosas que al Señor después de esta entrada lo crucificaron. Entonces el título dice entrada triunfal porque lo recibieron, pero después lo rechazaron. Vamos a leer completo el Mateo capítulo 21, del 1 al 22, partiendo con mi hermana Andrea, del 1 al 8. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Mi hermana Liliana, Mateo 21 del 9 al 18, por favor. Yo, Sí, del 9, al 18. gente que iba delante y a la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania a pasos de allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias, hermana Liliana. Hermana Karen, 19 al 22. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén, amén. El Señor en esta última semana que pasó que en la tierra antes de ser crucificado, cumplió muchas profecías. Yo tengo también un estudio ahí de todas las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Son muchas más. Acá tenemos anotadas algunas nomás, en honor obviamente que al tiempo, y si no se haría muy larga. Entonces vamos a leer una que está ahí en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, hermana Jimena. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Y ahí ya leímos el 21.5, que decía, ¿verdad? Viene montado en un pollino. Este pollino era el hijo de la asna. Y también venía con el asna, ya no sale en la foto ahí que les dejé, pero venía con el asna al lado, que era la madre de este pollino, para que no se asustara y para que caminara, yo imagino, tranquilamente. Por eso el Señor los mandó a buscar a los dos, mandó a buscar tanto la asna como su hijo, que el pollino. Ya Jesús, ¿verdad? Sabía dónde encontrar lo que necesitaba. Ya él sabía, me imagino yo, que este hombre que tenía esta asna con este pollino, ya era discípulo de Jesús, ya le conocía. Y por eso el Señor le dice, el Señor manda. Y si alguien preguntara por qué quieren llevarte estos animales, porque el Señor lo mandó. Entonces el Señor sabe también de nuestras vidas, ya sabe lo que Él necesita y a quién pedírselo. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos, disponer nuestras vidas para cuando el Señor requiera algo de nosotros. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ya visitando personas, oyendo en mi trabajo. No voy a decir que una voz audible, pero yo he sentido en mi corazón compartir la palabra con él. Y eso lo pone el Señor. Entonces tenemos que ser obedientes. Recuerde, Él es el Señor de su vida. Amén. Hay que recibirlo, dice la Escritura, como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, porque algunos lo quieren recibir solamente como Salvador, que es lo que estaba haciendo el pueblo judío. Pero no lo quería recibir como su Señor, no quería hacer lo que Él le estaba mandando. Lucas 6:46, hermano Andrea, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Recuerden, Él es el Señor de nuestras vidas. Debemos hacer lo que el Señor nos mande. Y a veces decimos, no, es que me da vergüenza. Pídale al Señor que le ayude, el Señor le va a ayudar. El Señor nunca le va a pedir algo que usted no puede hacer. Nunca le va a pedir algo que usted no puede hacer.
siempre el Señor le va a capacitar. A sus discípulos les dijo el Señor antes de irse, los voy a mandar a predicar, van a ir donde ahora hay reyes, donde hay principales, vayan, no se preocupen, no piensen lo que van a decir. Dice, yo les voy a dar palabra para cuando a ustedes les toque hablar. Ya nuestra hermana Evelyn nos contaba la semana pasada, ¿verdad? Que al principio no quería predicar ahí en la plaza de viva voz, porque le da un poco de vergüenza. Después se hizo de valor, ¿ya? Sí. Y el Señor dice que le dio palabra, y después ya no sabía cómo, y estaba Amén. predicando y las palabras fluían. Sí. Porque el Señor es fiel, el Amén. Señor lo que promete lo hace. Si Él promete que nos va a respaldar, nos va a dar palabra para decir, no se preocupe, el Señor va a hacer que en usted fluyan las palabras para alguien que necesita y necesita de la palabra del Señor. Obviamente, y no por esto no debemos prepararnos. Ya bien hacemos ahora estar aquí en la escuela dominical, nos estamos preparando. Amén. Porque también esto que nosotros recibimos, el Señor lo usa y lo trae a la luz y lo recuerda cuando lo necesitamos. Por eso es bueno prepararse. ¿Ya? Pero si usted está en el proceso de preparación, esto no lo limita a que usted no pueda salir a predicar. No lo limita a que usted pueda ir y orar por un enfermo. ¿Ya? Porque es el mismo Señor que obra tanto en la persona que lleva 20, 30, 40 años en el Evangelio, es el mismo Señor que obra en alguien que, que se ha entregado su vida a Cristo hoy. Es el mismo Señor. Es el mismo Señor. Entonces no lo dude, confíe en el Señor. Jesús obviamente que sabía que este dueño iba a permitir, o sea, no fue una palabra de hipnosis que el Señor dijo, entrégame los pollinos, no, él sabía que esta persona iba a responder de buena manera y le iba a entregar a estos animalitos para que el Señor pudiera montarlos. En esta escritura y en este pasaje, es la primera vez que el Señor Jesucristo, él mismo se dice a sí mismo, Señor, que se pone ese título, es la primera vez que lo leemos, imagínense, todo lo que hemos leído ya de los evangelios sinópticos, es la primera vez que el Señor se pone ese título. El Señor lo manda. Interesante, esa palabra Señor habla de la soberanía de Dios, esta soberanía divina. Ya el griego es el kairos, que le llaman. Ya el Señor recién, primera vez que usa este término para sí mismo. Interesante también eso. Jesús montó en un pollino, ya como les vuelvo a repetir, o el hijo de la asna. Ya nunca había sido montado este pollino, era un pollino nuevo, ya me imagino que había nacido y nadie todavía lo había montado. Eso lo menciona en Lucas 19:30. Voy a volver un poquito atrás. Esta misma entrada que hizo el Señor en este pollino, lo encontramos también en Marcos, capítulo 11, versículo 1 al 11, en Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40, y en Juan 12, del 12 al 19. Ya si usted después lo quiere leer y los quiere comparar, también lo puede hacer, ahí aparece. Entonces en Lucas nos da un detalle más sobre este animalito. Lucas 19:30, hermana Liliana, por favor. Ne- 19:30, sí, por favor. De Lucas. 30, diciendo, ir a las aldeas de Sencir y al lugar en ellos hallaré un hombre montado jamás estatal Israel. Amén. Se alcanzó a escuchar justo cuando dijo que no se ha montado jamás. Y ahí está ahí dice, ¿verdad? Lucas nos relata que nunca había sido montado este animalito. Ya los reyes, en ese entonces los reyes que venían en paz, ellos montaban un asno. Ya cuando venían, no venían a traer guerra, sino que venían en son de paz, por decirlo de alguna manera, ya venían montados en un asno. Ya, pero los que venían de la guerra o iban a la guerra, los reyes montaban ¿en qué? En un caballo blanco. Juan, hermana Karen, capítulo 12, versículo 47 al 48, por favor. Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. El Señor, recuerda, hermano, el Señor Jesucristo vino a traer paz. O sea, vino a traer salvación. Y hay una escritura que dice que el Señor vino a traer división, pero eso pasa cuando usted entrega su vida a Cristo y se da cuenta que sus amigos,
sus hermanos, su familia, ¿verdad? Lo empiezan a mirar raro, ya porque usted entregó su vida a Cristo y ya lo ven raro, pero en sí el Señor había venido a traer salvación. Él no había venido a traer juicio. Él había venido por los pecadores de este Amén. mundo. Él había venido, por eso dice, yo he venido a traer paz, a traer la salvación a este mundo. Ya él no venía como estos reyes que venían a traer la espada. Entonces tenemos que notar eso. Hoy en día hay muchas cosas que pasan por el cambio climático y bueno, por la contaminación también de este mundo, cosas no sé si sobrenaturales, pero cosas que antes no se veían, ya con la naturaleza, con los vientos fuertes que hay, inundaciones, y la gente dice castigo de Dios. No sé si lo ha escuchado, y creo que es castigo de Dios. Yo pienso, personalmente, creo que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. El tiempo de la gracia. Va a venir un día que el Señor va a venir a traer juicio. Pero no es hoy. Amén. El Señor Jesucristo no vino a traer juicio a la tierra, Él vino a traer paz, vino a traer la salvación a este mundo. Entonces hay muchas cosas que pasan, producto obviamente del pecado. Recuerden que el pecado trajo maldición a esta tierra. Entonces todas estas cosas climáticas que vemos y que antes no se veían, ya es producto también del pecado. Pero no es que el Señor esté trayendo juicio. Ya va a venir un día que el Señor, y lo vamos a leer ahora, cuando ya el Señor no va a venir montado en un asno, en un pollino. No va a venir con esta salvación, ya cuando en su primera venida, sino que va a venir con la espada. Y ahí le dejé la fotito en contraparte. Dice, cuando Jesús venga por segunda vez, ahí sí que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí sí que va a venir montado, dice el Apocalipsis, en un caballo blanco. Ya, porque ahí sí que va a venir a la guerra. Va a venir a destruir a todos los enemigos del pueblo de Israel. Pero usted no se preocupe, porque cuando el Señor venga en un caballo blanco, usted va a venir con él. Nosotros ya Amén. vamos a haber sido arrebatados 7 años antes. Ya, 7 años antes que el Señor venga montado en un caballo blanco, la iglesia va a ser arrebatada. ¿Dónde? Al cielo. Y allá vamos a estar con el Amén. Señor, y después de esos 7 años va a venir el Señor montado en este caballo blanco, pero va a venir junto a su iglesia a rescatar al pueblo de Israel. Apocalipsis 19, del 11 al 21, hermana Alejandra, por favor. Del 11 al 21. Amén, sí. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuentes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Amén. Se dan cuenta que el Señor sí va a venir, este Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, montado en un caballo blanco en su segunda venida.
Ya quedó claro, ¿verdad, hermanos? La iglesia se va antes. Ya la iglesia no está puesta aquí en la tierra para juicio. Ya nosotros Amén. vamos a ser llevados antes al cielo. Y después de estos 7 años, ya de las tribulaciones que van en esta tierra, dice la Escritura que van a rodear todos a Israel y van a querer de hacer desaparecer Israel. Y ahí va a llegar el momento que va a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Montado en este caballo blanco, y dice que sus ángeles también van a ir en caballos blancos y van a pelear por Israel. Y ahí yo creo que no va a ser una pelea corta, va a ser una pelea súper corta, porque dice que el Señor, con el espíritu de su boca, que dice, solamente va a Amén. dar la orden y van a caer todos muertos. ¿Ya? Y después dice que van a venir las aves del cielo y se van a hacer un festín con los cuerpos que van a quedar ahí en el suelo. Va a ser un día terrible, ahí el Señor va a traer juicio. Ya va a ser los justos juicios de Dios, dice la Escritura. ¿Ya? ¿Quedó claro el símil? Señor, primera Amén. venida, montado en un pollino, en paz, traer salvación. Ya dice también el apóstol Pablo, donde aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces recuerda, hermanos, estamos en el periodo de la gracia. Ya, todavía el Señor no ha traído juicio a esta tierra. Cuando traiga juicio va a ser terrible. Va a ser terrible. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya, a Amén. pesar Sí, de que vemos Señor. cosas malas, hermano, yo sé que vemos cosas en la tele que no nos gustan, pero sepa que en los tiempos que el Señor traiga sus juicios, esto no va a ser nada. No va a ser nada. Comparado cuando vengan los juicios y la justa ira de Dios, dice la Escritura. Amén. ¿Qué decía esta multitud? ¿Qué clamaba esta multitud cuando vieron al Señor Jesucristo? Ya nos habla de que el Señor estaba ahí en Betania, había llegado en Betania, también ahí en Bexagé, ya no sé si se ve el mapa, está un poco chico ese mapa, pero ahí en rojo sale donde el Señor había llegado. Betania, recuerde, era la ciudad donde vivía Marta y María junto con Lázaro. Y unos días antes en la semana anterior, el Señor había resucitado a Lázaro. Y cuando el Señor pasaba por este poblado, lo más probable que él se alojaba en la casa de Marta y María, ya que quedaba ahí en Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Y entonces el Señor en Bexagé manda a sus discípulos a buscar a este pollino. Entonces yo me imagino que él salió de Betania en este pollino, cabalgando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y dice la Escritura, como ya lo leímos, que toda la multitud le salía al paso a recibirlo, ya con hojas de palma, y algunos arrojaban sus mantos en el paso de este animal, de este pollino donde venía montado nuestro Señor Jesucristo. Esa hojita me quedó pegada abajo. Dice, la multitud quería un rey con el poder del Señor. Sabemos que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros con mucho poder en ese tiempo. Tiene que me sale una pantallita acá. Ahí sí. Voy a hacer una pantalla. Y a toda la multitud que caminaba con el Señor Jesucristo, ya mientras él iba entrando a Jerusalén, conocían del poder de Dios. Nuestra hermana Jimena nos habló, ¿verdad? Cuando el Señor sanó a estos 2 ciegos, a Bartimeo. Ya, como el Señor los sanó con poder. Y toda la multitud estaba congregada y todos lo vieron. Ya también esta misma multitud supo y estuvo ahí cuando el Señor los alimentó. Recuerda, los alimentó 2 veces. 4.000 y 5.000 personas. Ya solamente contamos a los hombres. Ya cuando hay conteo aquí en la Biblia, la mayoría de las veces son solamente los hombres, los varones. Ya sin contar mujeres y niños. Usted puede sumarle 3, 4 personas más. O sea, el Señor alimentó una cantidad enorme. Entonces la multitud tenía alguien que con poder los sanaba, ¿ya? Que a todos nos gusta estar sanitos, ¿verdad? Nosotros con salud, con comida, estamos felices. Entonces el Amén. Señor cumplía todo eso, imagínense, salud, comida, y además, porque alguien podría decir, bueno, y si me muero, el Señor también resucitó en ese tiempo. Entonces el pueblo tenía todo, tenía todo. Vamos a leer este evento que aparece ahí en el libro de Juan. Ojo que después, más adelante, cuando terminemos los evangelios sinópticos, yo creo que en un mes más, un mes y medio más, vamos a empezar a estudiar el libro de Juan. Entonces ahí también vamos a estudiar varios eventos, varias historias que hacen relación a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tocar de la resurrección de Lázaro con un poco más de detalle, pero ahora lo vamos a leer para que sepamos, hermana Jimena. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro.
Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Y desde ese momento, hermano, sepa usted, desde ese momento los principales sacerdotes, fariseos, habían determinado matar a Jesús. Porque ya era mucho, imagínense. 4 días llevaba a Lázaro muerto, 4 días. Imagínense, cuando salió, dice, bien fuera, y dijo, Jesús les dijo a los que estaban al lado de él, sáquenle las vendas, porque recuerden que en ese tiempo, y esto lo aprendieron cuando estuvieron en cautiverio en Egipto, los judíos aprendieron a qué, a embalsamar a la gente. La envolvían en estas telas, le echaban alguna especie aromática y le echaban hartos productos ahí, y ahí los mantenían. Entonces imagínense el espectáculo cuando salió Lázaro fuera. Lázaro desesperado, sáquenme la venda, me estoy ahogando. Y toda la gente lo vio. Y ahí ya estos fariseos, estos sacerdotes, habían determinado matar a Jesús. Ya habían hecho un complot después de este evento que sucedió unos días antes de que él entrara en este domingo de Ramos o domingo de Palma, como les decimos también. Imagínense la maldad de esta gente, la maldad de los sacerdotes. No solamente querían matar a Jesús, voy a leer lo que dice un poquito más adelante, en el mismo Juan capítulo 12, del 9 al 11, miren lo que dicen. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Imagínense, tratando de cubrir con mentiras una verdad. El Señor lo había resucitado, pero ellos querían volver a matar a Lázaro. Miren lo que había en los corazones de ellos. También el apóstol Pablo dice, los científicos de hoy en día, con injusticia tapan la verdad del Señor. Porque la creación habla de que existe un Dios. Amén. Los científicos, mientras más buscan, más se dan cuenta de la inmensidad del universo, se dan cuenta que hay una mano creadora. Pero muchos de ellos con injusticia, como lo hacían estos sacerdotes, ocultan la verdad de que existe un Dios. Eso también lo vemos el día de hoy. Imagínense la maldad de esta gente. Pero todo, hermano, toda la multitud que había en ese entonces, querían un rey, pero querían un rey como Barrabás. Barrabás era un hombre violento, sedicioso, ya que siempre estaba levantándose en contra del imperio romano para derrocarlos. Querían un hombre de ese tipo. Pero como les decía anteriormente, el Señor no había venido a traer la guerra. Había venido a traer salvación, había venido a traer la paz. Vamos a ver en Lucas 23, 18, 19, hermana Alejandra. 23. Sí, 18 al 19. Lucas 23. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuerza con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Se dan cuenta? Por sedición. Entonces ellos querían a un hombre como Barrabás, pero el Señor no les iba a dar eso. Ya sabemos que el Señor venía a cumplir un propósito, que era dar su vida por los pecadores y por nosotros. Amén. El Señor, por eso también, el Señor cumplió lo que Él venía a hacer. Ya también la multitud quería un rey que pudieran controlar. Y por eso cuando el Señor venía, ellos estaban cantando y se clamaban a gran voz, Hosana. Y esta palabra Hosana significa literalmente salva ahora. O sálvanos ahora. Ya literalmente significa eso. Voy a leerle yo el Salmos. Mira lo que dice Salmos 118, versículo 25, capítulo 118, versículo 25.
Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y de ahí viene la profecía. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces la multitud que quería un rey que lo pudieran controlar. Querían mandar a este rey que los salvara. Y ellos querían ser libertados del imperio romano en ese momento. Ya, pero eso no iba a ocurrir. No iba a ocurrir. Porque el Señor venía con otro propósito. ¿Ya? Lo querían como rey y lo recibieron como rey. El 21:8 de Mateo dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las tendían en el camino. Pero la verdad de las cosas, hermanos, que esta multitud lo que quería era un rey que ellos pudiesen mandar, que hiciera lo que ellos querían, darles alimentos, sanarlos, en algunos casos resucitarlos y libertarlos de la opresión de los romanos. Aquí les dejo algunas, les voy a dejar este mapita, ya hay un recordatorio antes de ir terminando. Ya sabemos que el Señor bendecía al pueblo de Israel, pero cuando ellos lo obedecían, ya no era, a veces pensamos que las bendiciones del Señor son incondicionales. No, es que yo soy hijo del Señor, el Señor me tiene que bendecir. Pero las responsabilidades que el Señor también nos demanda, debemos cumplirlas. Mira lo que le dice el Señor a su pueblo de Israel en Deuteronomio, también se los voy a leer yo. 28, capítulo 28, versículo 13 al 14. Te pondrá Jehová por cabeza, hablándole Jehová a su pueblo, y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Un paréntesis, hermano, esto lo que el Señor está diciendo acá se lo está diciendo al pueblo de Israel, porque muchas veces lo llevamos para nosotros, he escuchado en algunas prédicas para el pueblo cristiano. No, si el Señor no nos tiene como cabezas, o sea, no nos va a tener como cola, sino usted es cabeza. No, hermano, nosotros no somos la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ya esto solamente el Señor se lo está diciendo a su pueblo de Israel. Ya, a su pueblo de Israel, los que estaban rodeados de otros pueblos, el Señor les dice que Él los iba a poner como el pueblo principal. Hubo un tiempo en el reinado de Salomón, donde Israel era el país más importante. Ellos tenían a todos los demás pueblos que estaban alrededor subyugados. ¿Ya? El pueblo de Israel cobraba impuestos. Ya podríamos decir que era el imperio que estaba reinando en ese entonces. Ya no había nadie que le hiciera guerra. Todos los pueblos le servían, todos los pueblos le llevaban impuestos a Salomón, por eso se hizo el país tan rico. Entonces, para allá va esta palabra del Señor que le dice que Él los ha puesto como cabeza y no cola, pero en medio de ese contexto. Ya de eso, entonces el Señor les dice, si guardases y obedecieses los mandamientos que Jehová tu Dios te da, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumples, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Todo lo contrario. Se apartó del Señor. Salomón tuvo muchos ídolos. Imagínense, Salomón, el hombre más sabio, levantó altares para otros ídolos. Y por eso el Señor decidió separar este reinado. Más adelante, en el año 722, hubo el primer destierro. Después, después los babilónicos también. Y el segundo destierro también a manos de los babilónicos. Entonces nos podemos dar cuenta cómo el Señor en el pecado también lo castigó al pueblo de Israel. Tuvieron su consecuencia. El Señor no lo dejó pasar por alto. Entonces la multitud de ese entonces, cuando estaba con Jesús, tampoco quería arrepentirse. Querían seguir haciendo, querían seguir viviendo como ellos les placiera. Y por eso el Señor en ese momento no era el momento de que lo ibas a libertar. 12:10, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Próxima semana vamos a seguir ya con esta entrada y con esta última semana de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Ya, y ahí vamos a hablar de la crítica que le hacen estos religiosos a Jesús, ya que dejaban que lo estuvieran exaltando como el rey y le piden explicaciones. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. No sé si alguien quiere preguntar algo, aclarar algo, aportar. Escucho los grillos. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Yo sé que era harta información, pero es bueno que Hermano Rodrigo, ¿usted
explica bien, o sea, explican bien, entonces yo creo que uno queda igual más o menos clara con lo que ustedes están explicando, igual que hermana Jimena. Tratamos, hermana, con la gracia del Sí, Señor. Yo que soy como media cabecita dura, entiendo, imagínense, pues así que ya, y voy anotando, así que yo por lo menos no tengo nada que preguntarle porque no tengo, quedo clara, más o menos, entiendo lo que me explican ustedes. Así que, Me alegro, hermana, me alegro. Amén. Sí, explica muy bien. Por la gracia del Señor tratamos de hacerlo. Yo lo he contado antes, pero cuando empezamos a ir con mi esposa, o ella empezó a ir a la iglesia, porque yo fui de chico, me aparté, ella empezó a ir a la clase, yo no hacía clase en ese entonces, ella empezó a ir a la clase Éxodo 1, a la que yo estoy haciendo clase ahora. Entonces cuando llegábamos de la iglesia, yo le preguntaba, oye, ¿cómo te fue? Y ella me empezaba a contar, pues. Me decía, sí, pero hay cosas que no me quedaron muy claras. Ya, lo que pasaba el maestro sí, lo explicaba bien, pero entre medio hablaba cosas que yo no sabía. Hablaba de Moisés, hablaba de Abraham, y me decía, ¿quién es Moisés? Y claro, porque ella era nueva, no entendía. Entonces, con todo eso yo me fui retroalimentando, ya con todas las sugerencias que le decía mi esposa de la clase, y yo creo que también fue como se llama, los planes del Señor. Pues. Entonces, con todo eso que yo me retroalimenté, cuando ahora con la hermana Jimena nos juntamos y hacemos tratamos de abarcar estos temas que salen y que no todos los hermanos lo saben. Porque entendemos que como en clase Éxodo 1, hay hermanos que son nuevos y que no conocen, no tienen el conocimiento y están aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, por eso tratamos de abarcar todos los temas y que no quede nada ahí al aire. ¿Ya? Pero ha sido todo es por la gracia del Señor. ¿Ya? Amén, Nosotros amén. nos Sí. esforzamos, leemos harto, Excelentes maestros. estudiamos, ¿ya? Pero sepa que toda la gloria es para el Señor y nosotros Amén. somos instrumentos, ¿no? Y el Señor nos usa. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén, hermano. Si nadie más va a aportar, hermana Jimena, le dejo la palabra. Antes que me quede sin garganta. Amén. Recuerden que, como lo hemos dicho en todas las clases anteriores, estamos viendo el camino del Señor hacia la cruz. Amén. Y aquí vemos aquí su entrada triunfal, entendiendo de que ahí el pueblo reconoció que era el Mesías, se cumplía la palabra, y en Mateo siempre hace referencia a las profecías del Señor en el Antiguo Testamento, cumpliéndose en su vida. Amén. Y cuán importante es ver que el Señor, el tiempo en el cual Él vino a dar su vida, pero un día Él va a venir a reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora reina en nuestros corazones, amén. No tan solo como nuestro Salvador, sino como el Rey de nuestras vidas y el Señor de nuestras vidas. Amén, que nos compró con su sangre preciosa, amén, y nos lavó y nos limpió de todo pecado. Y nos sigue limpiando y nos sigue transformando, amén. El Señor comenzó una obra en nosotros. Le damos gracias al Señor por esta palabra de vida, esta palabra que nos alienta y nos enseña, así como decía nuestra hermana, estamos todos aprendiendo. La palabra del Señor es viva, así que siempre el Señor nos va a enseñar algo. Y también en las circunstancias que vivamos, Él nos va a ir hablando a través de su bendita palabra, amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por cada uno de ustedes que está en esta mañana en esta escuela bíblica. Y como decía nuestro hermano Rodrigo, todo es para la gloria y la honra del Señor. Y siempre nosotros debe haber un corazón dispuesto para recibir la palabra, pedirle al Señor, amén, porque sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y en la vida de cada creyente, amén. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar, amén, para prepararnos también para el mensaje de la palabra en la mañana, amén, que da el pastor Rubén, y también en la tarde. Recuerden también que tenemos el mes de la Biblia, septiembre, amén, estamos ahí participando en el mes de la Biblia, mandamos un desafío, el cual tienen que mandarlo en mi WhatsApp, son 10 textos bíblicos con la palabra ley, y cada domingo vamos a tener un desafío diferente, el cual participe. El deseo nuestro es que aprendamos más del Señor, amén, y también conozcamos algunas cosas, y vea el video, está en la clase, también para que amén. Esta es algo que nosotros siempre hacemos con los niños en este mes, así que también con la autorización del pastor también él nos permitió que pudiéramos hacerlo para toda la iglesia, así que sea todo para la gloria del Señor. Lo que hacemos, de hecho, de palabras para el Señor, amén, y de bendición para nuestras vidas. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, amén. Le voy a pedir a mi hermana Andrea que nos despida, amén.
Amén. Señor, le damos gracias en esta hora por esta hermosa oportunidad de poder nuevamente conectarnos, Señor, a esta clase para aprender un poquito más de su palabra. Señor, le damos gracias por los maestros que tienes puestos por delante para que cada día usted les bendiga, les dé de su gracia. Y a nosotros, Señor, como estudiantes, nos dé el entendimiento también, la sabiduría para aprender y ponerlo en práctica, que es lo más importante. Señor, ayúdenos a cada uno de nosotros, bendiga a todos mis hermanos en este día, todas las actividades, tanto seculares como de la iglesia, Señor. Usted ponga su bendición en todo. Bendíganos, Señor, y rebendíganos en este día. Humildemente se lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Más Dios ratito les les subo la bendiga. clase. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Gracias, Chao, Dios chao. bendiga. Hermana Cecilia, hermana Liliana, Rodrigo, hermana Andrea. Dios Lilian, les bendiga bendiciones. grandemente. Hermana Alejandra, bendiciones allá a la Boscanía. bendiciones, gracias. Tengan Chao, una buena chao. semana. Amén. Gracias.